Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este momento de reflexión con esta linda vista de fondo. Vamos a compartir con ustedes un momento importante en la vida de Jesús y en la vida nuestra, por supuesto. Es el relato bíblico que aparece en lo que nosotros denominamos como Semana Santa, la última semana en la que Jesús realizó su ministerio en Jerusalén. Recordemos que Jesús entró a Jerusalén montando un pollino, un burro, un asno, y no entró en un caballo. Y esto es notable porque el caballo es un animal de guerra, pero el asno, el pollino, el burrito, es un animal de servicio. Y esto reflejaba plenamente el ministerio de Jesús, porque Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Entonces, esto es lo emblemático de que haya montado un burrito. Y cuando la gente le dio la bienvenida, se levantaron opositores que lo único que hicieron fue tenderle trampa para apresarlo y, en definitiva, crucificarlo. Pero veamos algunos detalles de lo que ocurrió en la vida de Jesús. Ya el día jueves para viernes, por allí, estaba orando en Getsemaní, en el huerto, y ahí llegaron a apresarle los soldados romanos. Lo primero que hace uno de sus discípulos, Pedro, es tomar una espada y cortarle la oreja a Malco, un soldado romano. Y allí recibió no solo el rechazo por la actitud, por la acción asumida por Pedro, sino que Jesús tomó la oreja y se la repuso. Yo siempre pensé, ¿por qué Jesús hizo eso? Ahora, sin lugar a duda, si no hubiera hecho ese milagro Jesús, después de Jesús el próximo crucificado iba a ser Pedro. Y Pedro lo necesitábamos vivo. ¿Para qué? Para que escribiera esas epístolas maravillosas que aparecen escritas en la Biblia. Bueno, a Jesús durante esa noche lo llevaron a juicios, un juicio ilegal allí en el patio o en la casa de Caifás, el sacerdote, de tal manera que era ilegítimo, porque a los judíos se les prohibía hacer un juicio de noche. Por eso luego lo mandaron a Pilatos. Y Pilato, no considerándolo de su jurisdicción, lo mandó a Herodes, y Herodes definitivamente lo devolvió. Pero lo que hicieron es que durante toda la noche a Jesús lo tuvieron despierto. Recordemos que Jesús había estado todo el día, desde temprano en la mañana trabajando, en la noche despierto, y ya el otro día estaba sumamente cansado, pero aún así tomaron una decisión adversaria a él. Cuando Pilatos le pregunta a la gente si quieren que liberen a Jesús o que liberen a un criminal, la gente prefirió a los criminales. Y esto sucede en el día de hoy. Cuando le dan a elegir dos candidatos, siempre la gente está eligiendo el que no le conviene. ¿Por qué? Porque el espíritu que hay en la gente no visualiza cuál es el bien que viene de parte de Dios. Ahora, cuando Pilato estaba juzgando a Jesús, él decía: yo a este hombre no le veo ningún pecado, ningún delito digno de ser juzgado o condenado. Pero algo extraordinario, porque paralelo a esto, en el templo se estaban revisando los becerros, las ovejitas, que estuvieran perfectas y sin ningún defecto. Y Pilato tampoco encontró defecto en Jesús. Por eso las ovejitas en el templo que estaban perfectas tenían que ir al sacrificio, porque era la Pascua. Y acá Pilato, sin encontrar defecto, le dice: he aquí el hombre, crucifíquenlo. De tal manera que cuando Jesús fue llevado allí camino al Calvario, ocurrieron varias cosas. Varias cosas. ¿Por qué? Porque en el momento en que Jesús era crucificado, la gente le siguió, le vio, y al momento del mediodía, a Jesús lo crucificaron aproximadamente a las 10 de la mañana, pero al mediodía, después de 2 horas colgado, vino una oscuridad sobre la tierra. Vino una oscuridad, y ahí en la cruz ocurrieron varios diálogos. Uno de ellos es que Jesús miró a su discípulo Juan y le dijo: hijo, he ahí tu madre. Y miró a María y le dijo: madre, he ahí tu hijo. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la costumbre era que el hijo mayor tenía que cuidar a la madre que había quedado viuda. Y Jesús tenía que cuidar a su madre, pero como lo estaban crucificando, Jesús endosó esa responsabilidad
al discípulo Juan, que era un jovencito, para que asumiera ese cuidado de su madre. Esto, si lo traemos al día de hoy, tenemos que considerar que nosotros, los hijos, tenemos que cuidar a nuestros padres, pero también Jesús allí en ese momento, y en esto me tomo el último minuto para considerar lo siguiente. Cuando Jesucristo exclamó a gran voz diciendo tetelestai y entregó su espíritu, esta palabra tetelestai era una palabra que el César romano ponía en el certificado de deuda de cada delincuente que había pagado la deuda, y significa totalmente pagado, es decir, la deuda que el hombre tenía para con Dios en cuanto al pecado y la condenación estaba totalmente pagado, y en algunas Biblias se traduce como consumado es. Lo importante es que Jesús, al morir en la cruz, cargó tu pecado y mi pecado, para que sobre nosotros no hubiera ninguna condenación. La Biblia dice que los que están en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, amigo, quiero invitarte en este día a considerar lo que la historia nos dice y que podemos aplicar en este día, que Jesucristo murió por nosotros. Que Dios te bendiga. Mientras haya aliento en mí.